Ok, un segundo. Muy bien, pues muy buenos días tengan. Un servidor Guillermo Granados y pues nos acompaña en esta tercera emisión Ignacio Chávez, que es un gran amigo y además ha estado 30 años, ya nos platicará, haciendo proyectos de infraestructura. Y precisamente, pues, la idea de esto es meterlo en el Process Lab. Lo hemos estado conversando, este número 3 cabalístico, como diría Tesla. Lo que hacemos es dividir un proceso en 3 componentes. Y bueno, el proceso de cumplimiento de orden no es la excepción. Mi nombre es Guillermo Granados y mi moto es vamos a hacer simple lo complejo sin trivializarlo. ¿Qué significa simple lo complejo? Significa ver un proceso, por ejemplo, cumplimiento de orden, en una forma sencilla donde podamos encontrar cosas en común entre diferentes empresas, como las experiencias que nos ha comentado y nos va a comentar Nacho en cumplimiento de proyectos de infraestructura informática y telecomunicaciones, donde se integran precisamente tanto hardware como software, como labor de consultoría, instalación bueno, le llamaríamos adaptación tecnológica. ¿Cómo lo podemos hacer sencillo? Bueno, pues lo podemos hacer sencillo viéndolo en grandes bloques. Hablamos en la primera emisión de este gran proceso de cumplimiento. Lo partimos en 3 grandes bloques. Bueno, soy director general de Business Performance Institute y representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000. Bueno, también soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional 10 y he sido presidente en el Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Entonces, sí, la cuestión es compartir entre diferentes empresas de diferentes naturalezas la forma de lograr innovación. Y tengo el gusto de presentar a Nacho Chávez. Nachito, buenos días y platícanos de ti un poquito. No tenemos audio. Muchas gracias a todos. Buenos días. No, pues gracias por participar. Soy Ignacio Chávez, soy egresado del TEC de Monterrey de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Después hice una maestría en Administración en el mismo instituto. Y bueno, he venido trabajando los últimos 30 años básicamente en el sector de las telecomunicaciones, en temas de infraestructura de tecnología de información, infraestructura para operadores móviles. Y bueno, he participado con varias empresas a lo largo de estos 30 años, siendo responsable de la ejecución de proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Qué bueno, Nacho, qué gusto que anotándote aquí. El nombre correcto de los proyectos es de infraestructura y telecomunicación, ¿verdad? El género ahorita Sí, me sé de telecomunicaciones y ahí dentro de las telecomunicaciones pues está la parte de tecnología de información, ¿no? O infraestructura de cloud, que le llamamos ahora, ¿no? O la infraestructura de operadores móviles, ¿no? Que aunque es telecomunicaciones, no es IT 100%, no es solo el departamento de IT, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias por la aclaración. Y justamente el concepto que hemos estado platicando, Process Innovation Lab, es un conversatorio. Finalmente la idea es que conversemos con diferentes personas para hablar los procesos más relevantes de la organización. Ya hemos platicado del proceso de venta, que lo llamamos acuerdo de intercambio comercial. Hemos platicado del proceso de capitalización del intercambio comercial. Algunos lo conocen como cobranza, pero hemos visto que es más allá de ello. Y este es un proceso, el proceso central, donde este proceso lo hemos integrado en la perspectiva económica, financiera y operativa. ¿Qué significa? Que este proceso de cumplimiento
no solamente tiene un valor operativo, como pues, lo sabemos, sino además tiene un valor económico. El valor económico es que hay un derecho económico sobre el cliente o desde otra perspectiva, el cliente reconoce un compromiso económico porque hemos cumplido nuestra parte del trato, del intercambio, de la venta. Y también tiene un valor que contablemente pues se hace un cargo y un abono, se hace un cargo a la cuenta de cliente, cuentas por cobrar, ya es una cuenta por cobrar, no solamente es un compromiso y se cancela el compromiso en clientes. O sea, de compromiso pasa a cuentas por cobrar. Esto puede ser total, por el monto total del convenio o parcialmente. Y la perspectiva financiera, que desde luego tiene implicaciones presupuestarias. Bueno, la parte interesante de lo de hoy es eh, justamente que ese proceso, eso que tenemos en común con estos proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, puede ser con un proyecto de consultoría, puede ser con un proyecto de entrega de alguna venta pequeña en nuestro emprendimiento, puede ser con el proyecto de una entrega de un pedido. Bueno, justamente lo que hacemos acá, y me da mucho gusto comunicarlo, eh, hay hay un autor que se llama Siebel, de un libro muy recomendable que se llama Digital Transformation o Transformación Digital. Eh, y bueno, se está pudiendo automatizar todo, se está pudiendo automatizar, estamos pudiendo llevar algoritmos de inteligencia artificial, de ciencia de datos, de Internet de las cosas, pero saben que lo que todavía no se puede automatizar es el correcto diseño de nuestra organización para estos sistemas. En otras palabras, si no tienes información que esté diseñada la toma de información para que sepas qué es lo que va a hacer, y la información comprende, desde luego, los indicadores, pero también las responsabilidades, los comportamientos de los trabajadores. Si no tienes un diseño robusto, tus esfuerzos pues van a ser endebles. Es así como si no tienes una cimentación robusta, por más paneles autoconstruidos, paneles automatizados, se va a terminar pues sacando muy poco provecho o provechos aislados. Y lo que hacemos es precisamente esta cuestión. ¿Cómo consideramos los procesos? Esa es nuestra fortaleza. ¿Cómo hacemos el diseño de esa gran base de procesos? Porque eso va a determinar el edificio que construyas encima. ¿Qué significa el edificio? Bueno, ¿cómo vas a hacer análisis, correlación, Internet de las cosas, inteligencia artificial? Insisto, si no tienes los datos correctos, tu sistema va a ser una porquería. ¿Cómo vas a distribuir responsabilidades? ¿Cómo vas a hablar de innovación, transformación digital e incluso la estrategia de un proceso si no lo tienes integrado, si no lo tienes bien definido? Y justamente esto está tomando muchísima fuerza, nos han comunicado. Bueno, pero ¿qué es la diferencia? Mira, los procesos, cualquier cosa que tú tomes como un proceso, es un proceso y puede serlo. O sea, si tú dices, yo quiero hacer el proceso de autorización de crédito para el cumplimiento de la orden de mi cliente, está muy bien, puede ser un proceso. Y la eficiencia, la optimización que tengas, lo vas a hacer en función de esa visión. Entonces, lo que nosotros hacemos es considerar un solo proceso, la organización. Y esto pues va más allá de justamente la propuesta desde las líneas de producción de Taylor y Fayol, la propuesta del cliente de Michael Hammer, incluso la propuesta de la ISO de hablar sobre administración por procesos, que bueno, sigue siendo vigente. El único detalle es que no nos dice cómo diseñar por procesos. Aquí no se me confundan, he tenido pues personas, por ejemplo, que
que me tocó ver. Un cliente tenía un gran problema en su organización, un gran problema de orden, de indicadores, y le vendieron que ISO 9000 le iba a solucionar sus problemas. No, ISO 9000 te enseña cómo administrar un sistema de calidad, pero si no tienes bien identificados tus procesos operativos en tu organización, vas a sistematizar lo que está mal diseñado. Y bueno, pues ya estamos viendo la consecuencia con mi amigo. Tiene bonitos procesos para hacer procesos, pero eso sí, cualquier cosa lo tomas como un proceso. Y bueno, esto nos lleva a otra parte. Los que comenzamos nuestra experiencia en procesos, lo hicimos identificando la lógica de operación. Yo comencé hace 25 años con una consultora, venía de mi maestría en Singapur, y la consultora de internacional va y me dice, bueno, ahora lo que vas a hacer es preguntarle a una persona, por ejemplo, a Nacho, qué es lo que hace, y lo que hace lo vas a poner en cajas y eso van a ser los procesos y vas a hacer el proceso de lo que hace Nacho. Eso es un proceso completamente visceral, completamente intuitivo y lo hace dependiente de lo que yo haya entendido de lo que hace Nacho. Y lo que hace Nacho tampoco sabemos que sea lo que tiene que hacer, porque lo que hace Nacho es el resultado de un conjunto de transferencia de responsabilidades, de movimientos organizacionales. Y en muchos de los casos, por poner el ejemplo, Nacho, en muchos de los casos, No, Nacho adelante, adelante. gracias, acaba haciendo lo que tuvo que hacer, porque se fue Juan, porque se fue Pedro, porque hubo un downsizing, porque de repente Nacho hizo 1000 cosas y entonces lo que yo hago es un registro de lo que acabó haciendo Nacho con una tecnología anticuada, con unos indicadores anticuados, si es que los hubo, y bueno, intento hacer un pegote de todos y lo que observamos es lo que tenemos en nuestras organizaciones. Una burocracia, en muchos de los casos, con poca aplicación. Tenemos las carpetas de los procesos que nadie lee, solamente el que entra a sustituir a Nacho, pues lee para enterarse qué es lo que hacía y le sirve. Pero hace las tareas por hacer las tareas, no hace las tareas por contribuir a la rentabilidad de la empresa. Y bueno, lo que hemos hecho es justamente integrar no solamente la experiencia del cliente, que nos habla Michael Hammer, el siguiente escalón de decir, bueno, no es la operación, tenemos que identificar los procesos de acuerdo a la experiencia del cliente. Fue una maravillosa contribución de Michael Hammer a la ciencia de los procesos, a la ingeniería industrial, es decir, trasciende la propuesta de Taylor y Fayol, la propuesta de Deming, y está muy bien. Fue hace 25 años. Digo, no podemos hablar de innovación si usamos modelos de hace 25 años para modelar nuestra organización, porque esos modelos están diseñados con la tecnología que era disponible en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, desde hace 15 años comenzamos con la continuidad operativa y justamente en estos últimos años, con estos últimos acercamientos, hemos integrado la perspectiva contable, presupuestaria y riesgos, con la finalidad de ¿qué? De que haya un gran para qué. ¿Para qué hago? Todos y cada uno de los procesos de mi organización, yo los hago para mi estado de pérdidas y ganancias. Jorge, ¿cómo estás? Buenas días, bienvenido Rubén también. Lo que hago es justamente esa alineación. El para qué lo hago, el gran para qué es pérdidas y ganancias, es para tener una mejor utilidad. Ese es el gran proceso. ¿Cómo lo hago y qué lo hago? Hemos platicado cómo se hace esta división y nos lleva a 3 grandes bloques. El proceso canónico, que es lo que estamos platicando precisamente con Nacho en cumplimiento. Esa es nuestra contribución. Eso es lo que hacemos. Identificar todos tus procesos en una estructura de procesos canónicos. No te preocupes, no hay que aprenderla. Nosotros lo hemos hecho para ti. La técnica del proceso, eso es lo que nos venden los grandes proveedores, los proveedores
de CRM, los proveedores de SAP. Esos proveedores nos dan la técnica del proceso. Ahora, mucho ojo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un compromiso con un proveedor, con una firma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de técnicas informáticas como CRM, como SAP, bueno, son técnicas que se utilizan, pero lo importante no es vender la técnica, lo importante es que empate en el gran proceso, en ese proceso de generación de ingresos y de ahí lo vayamos. Estas técnicas, podemos hablar de que son contextos similares con independencia en su escala. Y me atrevo a decir contextos similares porque sí hay pues proveedores que meten a fuerza su paquete. Me tocó uno de los primeros casos de consultoría, una gran empresa de telecomunicaciones que soportaba la estructura, la fibra óptica de ya sabemos quién. No de López, de Tel. Perdón. Y bueno, pues resulta que les vendieron un ERP que era para empresas de manufactura. Entonces, si tú querías modificar un dispositivo, como sucede en los proyectos que manejas, Nacho, si de repente tenías que cambiarle un componente a un dispositivo electrónico, un roteador, lo que fuera, oh sorpresa, es diferente producto, es diferente código. Y pues ellos lo tenían que dar de alta de acuerdo al RP que compraron, que es muy correctamente diseñado, pero lo tenían que dar de alta desde compras. Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Que nunca lo daban de alta. Correcto. Y digo, así funciona Telmex, ¿no? Exacto. Si no está dado de alta en compras, ¿cómo lo compro? Exacto. Bueno, pues la respuesta es, sí lo puedes comprar porque hiciste un cambio en un producto y le quitaste una tarjeta y se la pusiste a otro. Entonces tienes dos productos diferentes. Pues bueno, pues ahí la bronca está en la implantación. Claro, si, como bien dicen, el que no sabe a dónde va seguro acaba en otro lado. Pues si no sabías para qué querías tu sistema, pues seguramente vas a acabar luchando con tu sistema. Bueno, y el tercer nivel es el nivel que vivimos todos, es el nivel de lo que hace Nacho, de lo que hace Guillermo, de lo que hace Jorge, es el nivel de lo que hacemos todo el día, ya en el contexto y la escala. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, piensa lo que haces, encasíllalo, no en lo que hace Jorge, no en lo que hace Nacho, no en lo que hace Germán, no, encasíllalo en la forma canónica. Y después cuestiónate la técnica. ¿Quién lo hace? Ah, lo hace Nacho. Bueno, ¿lo hace él o está haciendo pedazos de él y pedazos Jorge? No, no. Esos son los cuestionamientos de un diseño organizacional. ¿Quién lo mide y qué se mide? Bueno, si yo tengo mis formas canónicas, voy a tener los indicadores adecuados. Los indicadores operativos, contables y presupuestales. Vamos a poner un ejemplo, es el que estamos viendo. Cumplimiento de orden, lo tradicional, a la Michael Hammer, de la orden de compra a la entrega de mercancía. Esto es lo que nos encontramos en la mayoría de las organizaciones y está muy bien. Digo, fue el lograr que pasáramos de una fragmentación de procesos a esto hace 25 años, está muy bien. Bueno, ahora la transformación digital nos dice, hay formas en donde podemos hacer un diseño más robusto, que podamos hablar de, no solamente es esto, sino el cliente reconoce la entrega, y aparte, en realidad, la entrega es para actualizar total o parcialmente un intercambio comercial. Si yo lo redondeo a este gran bloque, entonces voy a cubrir completamente el gran proceso comercial de mi organización, que es uno de los grandes, el gran proceso financiero. Bueno, este gran proceso, el cumplimiento, yo puedo ver todas las empresas, Telmex, la de Nacho, IBM, Amazon, la tienda de la esquina, todas tienen
podemos dividir sus actividades en 3 grandes bloques. El acuerdo de intercambio comercial, el cumplimiento y la capitalización. Puede haber diferentes órdenes, diferentes parcialidades. Por ejemplo, los contratos que hace Nacho, nos ha platicado, pues son contratos que demandan varias entregas, varios cumplimientos, y estos demandan varios pagos. Bueno, no tiene que ser incluso necesariamente cumplimiento contra pago. En ocasiones, a mí me ha tocado hacer, por ejemplo, hicimos el rediseño de una de las muchas fusiones fallidas entre 2 grandes empresas paraestatales que hacen sorteos. Y no digo el nombre para no decir la confidencialidad. Y bueno, pues como han sido fallidas las fusiones, pues tampoco sabemos cuáles se trata. Cuando hacemos esta fusión, también, bueno, no es un modelo comercial, es un modelo de asistencia pública. También tenemos estas partes del acuerdo comercial. Bueno, ¿qué sucede en procesos? ¿Qué sucede contablemente? ¿Qué sucede presupuestalmente? Bueno, con este gran proceso, perdón, se me fue el avión. Con este gran proceso, desde el punto de vista nuestro, era un proyecto largo que tenía varias entregas, varios pagos que igual no estaban uno a uno con las entregas porque así lo pedía el cliente. Y bueno, como fue una fusión fallida, en una de esas nos dijeron, bueno, pues hasta aquí llegamos, jóvenes, y bueno, hasta aquí llegamos fue también un cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Pues hay un cumplimiento y ese cumplimiento nos dicen, bueno, hay una actualización del compromiso. ¿Sabes qué? Decidimos por cuestión estratégica que no va a proceder bueno, que hasta aquí llegamos. Ah, bueno, pues santo y muy bueno, estamos muy contentos, muy a gusto. Hasta aquí llegamos, la actualización del compromiso es cuáles son mis canicas, toma tu trompo, tu valero, y finalmente el proceso se sigue cumpliendo. ¿Qué es lo interesante que vamos a ver de la forma canónica? Bueno, hemos platicado con Nacho las semanas anteriores la conformación de entrega, la esencia. Aquí los invitamos cordialmente a que veamos el YouTube, el canal de Business Performance Institute oficial, o también en nuestra página de Facebook están los videos. Ahí podemos ver que platicamos de cómo conformas la entrega. Y fíjate cómo la parte esencial es el reconocimiento de entrega. Y la parte que se nos olvida, pero que es igualmente importante, es la actualización del compromiso. ¿Qué significa? Que siempre que hay un cumplimiento, hay una actualización del compromiso, aunque sea incluso la entrega final, ¿sí? Aunque sea el cierre, ¿no?, del proyecto. Y bueno, la forma que hemos puesto, así como tal es, digamos, el nombre que nosotros tenemos, hay toda una teoría gramatical que valió mi tesis doctoral. Bueno, pero a veces los nombres quedan complejos, ¿no? Y el nombre pues, tiene que tener un objeto en común, conformación de cumplimiento, reconoces el cumplimiento y aplicas ese cumplimiento que tienes. El primer proceso, precisamente de conformación de cumplimiento, lo platicamos con Nacho y hicimos esta conformación de cumplimiento, cómo fue, cómo se hace, y bueno, se divide en estas formas canónicas y platicamos acá, nos participó una gran amiga, Yolanda, que van todas las buenas vibras para ella, que no pudo acompañarnos. Y justamente esta conformación de cumplimiento suceden cosas contablemente y presupuestalmente. El reconocimiento de cumplimiento que platicamos la semana pasada platicamos de esta complejidad enorme. Nacho, no sé si nos quieres recordar un poquito, unos minutitos del reconocimiento de cumplimiento para abrir boca para esta tercera fase. Sí, bueno, ¿no? Era justamente la parte que bien comentas, ¿no? ¿Qué voy a entregar, cuándo lo voy a entregar y cómo lo voy a entregar, ¿no? De forma muy, digamos, muy general, ¿no? Y evidentemente a lo largo de un proyecto, pues tú tienes diferentes fases y cada una de esas fases
hace un entregable de forma general, pero en cada una de las fases que tú Claro. vas avanzando, vas haciendo un reconocimiento de ese cumplimiento. Evidentemente, si tú vas a montar una gran infraestructura de telecomunicaciones, pues el entregable final es que esté instalada y probablemente operando, ¿no? Todo Me dependerá. leí. Pero al Claro. final, pero en cada una, discúlpame, en cada una de las etapas, bueno, pues primero tienes que entregar eh, probablemente los requerimientos, se cumplen los requerimientos, ¿no? Viene la fase de planeación, lo voy a decir así, ¿no? La fase de implementación, ¿no? Y la fase de implementación, instalación, despliegue y lo que se tenga que hacer, más la fase de pruebas y la fase de entrega, ¿no? En ese sentido vas teniendo un reconocimiento de cumplimiento, ¿no? De avance en cada una de estas fases que tienen un impacto en términos contables y en términos financieros importante, dado que hay tres factores con los que se maneja un proyecto: tiempo, dinero y evidentemente recursos, ¿no? En ese dinero, gente, digamos, Me personas. leíste la mente, claro que sí, me leíste la mente. Justamente, a veces confundimos ese proceso de conciliación entre una entrega con la conciliación del compromiso económico y son bien diferentes. Lo acabas de decir pues magistralmente. Una cuestión es el entregable, que yo me haya, pues le estira y afloja, que no es lo que me dijiste, que sí es lo que me dijiste, pero que resulta que hay otro proveedor con el cual tenemos que coordinar la entrega porque el otro está entregando los equipos y tú entregas el software. Y bueno, pues ¿sabes qué? No llegó el proveedor porque se atoró el producto en la aduana. Entonces, pues va a haber una penalización en el Correcto. entregable. Exactamente. Todo eso es del entregable. Apenas es de una de las entregas. Ahora es, bueno, ya que te pusiste de acuerdo y ya que dijiste, bueno, me cumpliste esto, ok, te tuve que pagar más o tuviste que tener a tus ingenieros ahí detenidos o ahora sí, o te la comiste completa tú como proveedor. Bueno, ya esa es la cuestión de negociación, el modus. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después, Nacho, cuando ya hiciste los entregables, cuando dijiste, bueno, te entregué lo que te entregué, como te lo entregué y así estuvo? ¿Qué va después? Bueno, un paréntesis antes muy rápido, ¿no? Algo que yo siempre he cuestionado mucho es por qué cuando haces la venta y ya haces el contrato, no detallas más esos contratos. Los contratos te dicen, me vas a entregar esto en tanto tiempo y aquí están las penalizaciones. Muchas veces lo que sucede es que una vez que está cerrado el contrato es cuando empiezas a hacer el trabajo de planeación, ¿no? Empiezas a hacer el trabajo de requerimientos. Entonces yo siempre he discutido que los requerimientos deben de quedar en un contrato. Esos requerimientos te van a garantizar que cuando cierres el contrato, el cliente inmediatamente ya sabe qué es lo que debe de tener listo para que puedas proceder con la parte de planeación. Pero bueno, es una discusión ahí aparte, ¿no? En el caso de la aplicación del cumplimiento, digamos, es, bueno, así como vas entregando en cada una de las fases estas etapas y vas contabilizando cada uno de los elementos que vas obteniendo al cierre de cada una de estas fases y vas formalizando evidentemente el proceso en cada una de ellas con documentación, con historial de lo que se ha generado basado en lo que originalmente se describió que se iba a hacer. Va cerrando cada una de estas fases, va cerrando cada una de estas etapas y cuando llegas al final del cierre, haces una contabilidad, bueno, por llamarlo así, una contabilización, ¿no? O llegas, lo que nosotros hacemos es llegar y decir, en la etapa de inicio, aquí están los entregables, ¿no? En la etapa de planeación, aquí están los entregables, ¿no? Bueno, el plan de proyecto, ¿no? ¿Se cumplió o no se cumplió el plan de proyecto? ¿No? En la fase de instalación, de implementación y de despliegue, se cumplió con esto. En la fase de pruebas, se cumplió con la fase de pruebas. Y hay diferentes documentos que te permiten avalar o hacer la conclusión de la aplicación del cumplimiento con tus entregables. Al final,
esa es la capacidad o los elementos que tú tienes para poder confirmarle al cliente, ¿no? Que has hecho una conciliación del cumplimiento, que has hecho la formalización de la aplicación del cumplimiento, perdón, y que hay una conclusión de la aplicación del cumplimiento y ahí termina nuestro compromiso, ¿no? Claro, excelente. Y fíjate qué padre, bueno, ahora sí que me seguiste leyendo la mente. Sí, y ahí termina, o a lo mejor hay que eh, Extender o rehacer algo, ¿es a lo que te refieres? Sí, sí sí, puede ser. Me fui de ahí largo. termina, exactamente, ahí termina nuestro compromiso parcial o total. Exacto, Es- el mismo proceso puede ser una entrega. Ajá. O puede ser la parte final, o puede ser una interrupción de un proyecto, ¿no? Claro, correcto. claro, puede ser esta parte. Y vean cómo la forma canónica va a ser exactamente la misma. Primero tiene que haber una conciliación de la aplicación del cumplimiento. Es diferente esta, y ese es el error, bueno, la miopía que hay con frecuencia. Una cosa es que hayas conciliado el entregable, y otra cosa es conciliar tu avance sobre el compromiso Correcto. que hiciste al inicio, ¿no? Ok, ya te entregué esto. Bueno, y ahora, ¿cómo va nuestro balance? ¿Cómo va nuestra cuenta? ¿Cómo van nuestras cuentas económicas, contables? Eh, ¿Cómo van tus necesidades? Porque puede ser que yo esté cumpliendo bien, pero que tú hayas cambiado tus necesidades, tu directiva, tu cambio de gobierno. Bueno, entonces pues hay una conciliación de la aplicación del cumplimiento y la formalización puede ser desde un vamos bien, la palmadita, sigamos adelante, all together now. Bueno, pues sí, sí puede ser. O puede ser que ahí concluya, o puede ser que sea una finalización eh, no esperada. Y justamente lo que nos platica Nacho, si no tenía bien los acuerdos, la conciliación y la formalización puede ser un verdadero calvario. Quilombo, es un desastre. Y perdóname que te No, claro. interrumpa. Sí, tienes toda la razón. Pocos son los proyectos que me ha tocado a mí donde llega el cliente y te dice, no, pues ya no hay lana, ¿no? O sea, bueno, está el contrato, ¿no? Lo habíamos acordado, pero pues hasta aquí. ¿Dónde me lo dejas? Cuál es la orilla más cercana para que no se quede Ajá, chueco el tema, ¿no? me encantó esa expresión, sí. O sea, pues cuál es para que no quede chueco el tema. Son pocos los proyectos y probablemente han sido por temas de recorte presupuestal, ¿no? En ese sentido, o de un cambio de estrategia que te hace hacer un downsizing de lo que pediste originalmente. Son muy pocos, los proyectos en telco son muy asertivos en términos de que están perfectamente planeado lo que vas a comprar, ¿no? Perfectamente planeado lo que quieres ejecutar. Entonces, y son inversiones de pues, muchos cientos de miles de dólares, ¿no? Entonces, son muy precisas. Adelante, Memo, perdón. Claro que sí. Aquí vean cómo la siguiente lámina va a tener exactamente las mismas fases, pero es la misma forma canónica, pero resulta que se llama final del proyecto. Y es decir, los proyectos, y también me sucede, sobre todo cuando hablamos de proyectos de innovación en las empresas, como les he platicado, pues estoy en el diseño de la norma 56001 y varios de los proyectos que hemos hecho en estos últimos tiempos es la implantación de oficinas de innovación de acuerdo a la norma, y esto incluye la, la formalización de un proyecto de innovación en las empresas. Y fíjense que algo curioso está en que no estamos, no es estándar, pudiera decir, incluso ni la misma norma lo hace, pues desde ahí estamos, a finalizar formalmente un proyecto de innovación. ¿Qué significa? Un proyecto de innovación va a dejar de ser de innovación tarde o temprano. Es decir, tú cuando diseñas un nuevo producto, naturalmente que vas a hacer las pruebas, vas a verificar que sea lo que tiene que ser, ¿eh?
Y cuando ya verificas lo que tiene que ser, lo sueltas. Lo sueltas al área de operaciones. Lo sueltas en su medición. Si tú no lo sueltas, nunca vas a poder comparar un proyecto de innovación con otro y no vas a poder definir tus aprendizajes, cuál fue mejor, cuál fue peor. Y bueno, esto también aplica, digo, es la misma finalidad, la finalización de un proyecto, el cálculo, la formalización y el cierre. Sea cual sea la razón por la cual concluyes el proyecto, siempre, 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 y esto es para que nos lo llevemos a nuestras formas de trabajo, insisto, sea cual sea la forma con la que terminas un proyecto, hay 3 cierres. El primero le llamamos cierre físico, que es ajá, que es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo cumplimos? Es el final, que acabamos de acuerdo, cómo vamos en cuentas, todo eso. Hay un cálculo, ¿no? Hay un cálculo que pues ya estamos tablas, muy bien, perfecto. O sabes que hay una penalización que me debes, o sabes que incluso no te puedo decir ahora cuánto el cierre, pero pues bueno, hacemos una provisión, se hace un cálculo previo de cuánto puede haber de ajustes del proyecto. Tuvimos un cliente, un gran cliente, que me decía, es que sabes que no puedo terminar los proyectos porque hay una garantía en la licitación que yo hago que me dice que el cliente tiene 5 años para hacerme cualquier reclamación sobre lo que le estoy entregando. Y entonces, pues la respuesta fue, espérame, no me confundas un proceso de cumplimiento de garantía con un proceso de cierre de proyecto. Y bueno, ahí lo que hicimos fue la analogía con una casa. Tú le das tu casa a un arquitecto o un maestro de obra para que te la remodele, ¿no? O para que la construya. Naturalmente que tiene que haber un cierre físico, un cierre en el que llegas y la casa parece ser que es lo que compraste. Por supuesto que puede tener vicios ocultos, puede tener latas en las tuberías y el arquitecto ni siquiera lo conoce, pues porque los albañiles se robaron la tubería y le pusieron latas ahí, ¿no? Bueno, sí, sí, claro que puede pasar. Pero eso no indica que no cierres el proyecto. Ese es un vicio oculto y pertenece a un servicio de garantía y eso es otra cosa, ¿no? No es diferente. ¿Qué significa cerrar el proyecto? Significa hacer el cierre administrativo del proyecto. Cierras el compromiso económico porque parece estar bien. Insisto, garantías aparte. Y la tercera parte que nosotros como despacho lo aprendimos a la mala. Estábamos tan contentos haciendo proyectos que se nos olvidó bajar las fianzas. Y eso sucede, digo, no hemos sido los únicos, sucede con despachos, sobre todo con despachos jóvenes, a nosotros nos pasó en los primeros años, que se te olvida que las fianzas, por cierto, porque no tienes un administrativo de tiempo completo, hay que cancelarlas y hasta que se te empiezan a acabar las garantías. No sé, Nachito, ¿qué nos puedes platicar de estos cierres de proyecto, anécdotas, vivencias, eh, este tipo de cosas No, mira, es claro, ¿no? Lo que dices, el tema de las fianzas, ahora lo comentamos. Sí, efectivamente, ¿no? Tú lo que haces es, sobre todo en estos proyectos de tecnología, lo que ha sucedido es que hoy te dice el cliente, bueno, pero ¿quién me va a asegurar que el software que tú vas a montar en la nube no va a fallar? No, bueno, o sea, entonces voltea y te dice, bueno, tú tienes que hablar con el del hardware, o sea, que el que va a poner los fierros para que tú montes el software, y entre ustedes dos me tienen que asegurar que eso nunca va a fallar. No, bueno, yo te doy mis requerimientos sobre las capacidades del hardware que necesito basado en lo que te voy a entregar. Pues no te puedo garantizar que no, o sea, si el software falla, hay un procedimiento específico que dice cómo se va a enrutar la falla, ¿no? Pero si no es el software y es el hardware, yo no puedo tener responsabilidad ahí, ¿no? En el caso de, eso es cuando es hardware, software, ¿no? En el caso del cableado estructurado aplica lo que tú bien dices, ¿no? Tú montas el cableado estructurado, ¿no? Tú, ¿cuál es el punto que te dice ya me entregaste? Bueno, pues que está funcionando
la red de voz, la red de datos, todo se interconecta con el sistema central que tú tengas. Y evidentemente hay plazos de un año contra vicios ocultos, ¿no? El problema es que con el hardware y el software, pues no puede haber vicios ocultos, o al menos no lo hemos podido aplicar así, porque está dimensionado para ciertas capacidades, ¿no? Entonces hay una discusión grande de cómo va, o sea, cómo validas, pues en base al expertise, en base a las especificaciones del software, en base a las especificaciones del hardware, pues tú haces, a los ingenieros capacitados y preparados, hacen una planeación de una topología, de una infraestructura que te va a permitir soportar X cantidad de tráfico de voz, de datos, de video, ¿no? Pero que lo Claro. dijiste correctamente bien. Hago el cierre, te entrego el proyecto, ¿no? O como hacemos nosotros cuando son servicios, es te entrego el proyecto y me quedo 2 semanas más contigo para ver si hay algo en lo que te vas a atorar o en lo que nos atoramos a nosotros. No tengo mayor problema y muchas veces lo das de obsequio, ¿no? Un poco el tema de te pongo un ingeniero 3 horas diarias o 4 horas diarias, ¿no? A veces en el caso de una entidad de gobierno con la que trabajamos, pues tuvo que ser casi un mes, ¿no? Para que su gente se sintiera cómoda operando la plataforma, ¿no? Excelente. Sin costo, desde luego. Ok. Bueno, ok. Muy, muy bien. Pues sí, sí, pues, pues bueno, que en realidad sí tiene costo para ti, es costo No, operativo y bueno, más bien para él no, para mí sí. para ti sí. Y justamente, ¿cuál es la forma canónica? Bueno, platicamos de esto. Mira, si tú encasillas o encuadras tus procesos, le das final, vas a tener una retícula que va a tener diferentes alturas, diferentes capas. Esta que tenemos aquí es la forma canónica, pero dentro de esta forma canónica puedes tener una capa de técnicas, de software, sí, claro, no, de acuerdo al tamaño del proceso, de mismo proceso. ¿Por qué tenemos que ver independientemente lo que sucede en procesos, en contabilidad y en finanzas, si es lo mismo? Es decir, usualmente, y eso me ha tocado, pues sí, en 30 años de experiencia, hacemos el proceso como lo vemos operativamente, en la primera columna. Y se nos olvida que esto existe, y el pobre contador vive en un mundo aparte. No hay, Pobre. digo, sí, perdóname. No te digo pobres, ¿no? Porque es un mundo aparte para ellos, ¿no? Sí, sí es cierto. Y aparte cerramos la posibilidad de hacer sinergia. Fíjate, la formalización, si se requiere formular, bueno, aquí es si no es un final, o si hubo un final, a lo mejor hay que ponerlo, pero hay un cierre económico y justamente y hay un cierre presupuestario. ¿Qué significa? Por ejemplo, Nacho cuando hace un proyecto y cuando acaba de cumplir su garantía, ¿qué sucede con tus ingenieros? ¿Qué sucede con tu infraestructura que no es del proceso? Que no es del proyecto? Bueno, ¿y qué sucede con la infraestructura del proyecto? ¿Qué pasa contable y presupuestalmente con todos esas cajas, esas cuentas que tienes por ahí en la organización? Presupuestalmente, pues evidentemente había un cálculo de horas, ¿no? De horas que se convierten, horas hombre, que se convierten en dinero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bueno, y que están evidentemente, el tiempo lo convierte, perdóname, las horas que son tiempo, ¿no? Las trasladas a personas, ¿no? Y esas personas en dinero, digamos, o al revés, ¿no? A lo mejor ya me hice un poco de bolas ahí. Pero ¿qué No, pasa? Pues los tienes que resignar, ¿no? Yo tengo que regresar y decir, a ver, papito, el proyecto costó $1,000,000, los costos iniciales eran de 750,000, ¿no? Más o menos, le quitamos, le ponemos palomita. Fueron de 800,000. ¿Por qué? Pues porque hubo que darle un poco de shampoo de cariño al cliente, porque
se calculó aquí mal o porque, bueno, pasa poco, pero sucede, ¿no? Y muchas veces cuando te disparas es porque le tienes que ceder más tiempo al cliente del que originalmente se había planteado por meras cortesías, ¿no? Que procuro no hacerlo, pero cuando es necesario, lo haces, ¿no? Entonces, bueno, ahí cierras el capítulo y te dicen, bueno, pues palomita porque la utilidad, ¿no? Que es como te miden, ¿no? Pues sí fue del 30%, entonces ya la libramos. O tachecito porque estás por debajo del 30%, ¿no? Estoy poniendo un número aleatorio. Claro, y ahí como lo comentas, ya que calculaste la utilidad, pues ya tienes que cerrar ese cajón. Claro, lo pasas al archivo histórico, pero las cuentas, bueno, en el término es los recursos físicos, bueno, sí, físicos, Claro, informáticos, se tienen que extinguir del proyecto. totalmente. No se extinguen. Muchos de ellos ya están reasignados a otros proyectos o algunos de ellos los contrataste de forma temporal para ese proyecto, ¿no? Entonces tienes que extinguir, como correctamente dices, el contrato de prestación de servicios, ¿no? O extinguir el tiempo que tenían estas personas asignadas a ese proyecto y reasignarlos a otros, ¿no? Yo Claro, mismo, ¿no? Mi tiempo, yo mismo tengo que pasar, o sea, tengo que pasar a hacer carga, o sea, soy la carga, pero para otro proyecto, ¿no? claro, y es la justificación económica del uso de tus capacidades profesionales. Exactamente, correcto. ¿Y qué sucede? Bueno, claro, no eres contador y ahorita pues yo, no sé si hay contador, pero ¿tú tienes el conocimiento de que se lleven cuentas contables específicas del proyecto y qué le sucede? Sí, en muchas empresas efectivamente tú tienes o sea, cada vez que abres un proyecto, abres una cuenta, ¿no? Con todos los rubros específicos que necesitas para ese proyecto, ¿no? Volvemos, ¿no? Eh, salarios, herramientas de trabajo, compras, en fin, ¿no? Tendrás 4, 5, 6 rubros, ¿no? Basados en el presupuesto que hiciste anteriormente, ¿no? Y bueno, pues automáticamente en el momento en el que terminas ese proyecto, esa cuenta se da por cerrada, se va por concluida, digamos, y al final del año, pues va al General Ledger, ¿no? O si no es que antes, y listo, ¿no? Simplemente es un conteo para echar en esa canasta todo lo que participó en ese proyecto y no mezclarlo con otros temas, ¿no? Yo generalmente trato de hacerlo así. Hay otras empresas que me ha tocado que, con todo respeto, es un desastre porque no hay cuentas por proyecto, ¿no? Entonces tú vendes y la avientas, ¿no? Y cuántas horas fueron y cómo fueron, no hay un conteo real de las horas. Hay un cálculo de cuánto te va a tomar el proyecto. Pero me pasa, me ha pasado, no voy a decir me pasa, me ha pasado, o sea, me ha pasado que, oye, necesito contratar una bolsa de horas, de 200 horas, para dar un soporte que nosotros no damos, ¿no? Denme una cuenta general, o sea, que no damos, o sea, es un servicio que no damos nosotros de Microsoft, por decir, Ujú. pero que lo podemos dar a través de nosotros porque lo necesito para hacer otra integración, ¿vale? Entonces, una cuenta general donde yo pueda cargar ahí, o sea, la empresa pague esas horas, ¿no? Y yo las voy descontando de cada proyecto que voy teniendo, ¿no? Entonces, lo que han hecho es, no, pues ve y cárgala al proyecto A, ¿no? A la Ex- oportunidad A, ¿no? Y luego pues ya hacemos luego le aventamos el drama al contador y que el contador se encarga de resolver el círculo, ¿no? Válgame, sí, sí. Pero sí me ha tocado, sí lo he visto, pero lo mejor es que abras una cuenta para el proyecto con tus rubros perfectamente claros y definidos, ¿no? Con un presupuesto ya asentado, que generalmente siempre andas entre el más o menos 10%, ¿no? Que es lo que se maneja, ¿no? Claro. Ajustes, ¿no? Que puedas hacer, este, pero sí, es mucho mejor. Excelente. Y sí, precisamente sí, sí me ha tocado y empresas transnacionales y empresas Sí, grandes. sí, sí. Por ejemplo, una de bienes ¿cómo se dice? Pues
de cosas comestibles, con muchas líneas de productos, ¿no? Eh, y bueno, con su producto estrella, que pues es el más popular pues que ofrece además los márgenes de ganancias, ¿no? Que estas empresas suelen tener su vaquita sagrada, que es usualmente un producto que lleva muchos años en el mercado y que pues es el que, pues trae todas las ganancias, ¿no? Y que luego los comentaristas de televisión se equivocan y publicitan a la Correcto. competencia. Bueno, pues el contador, como no sabe lo que sucede en procesos, también dicho por un buen amigo, nos perdemos en los grandes promedios, porque no supimos en la línea de producto si todo en realidad es rentable o si es tan rentable esta línea de productos que no nos hace ver las otras. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Imagínense una empresa de tamaño gigante que no sabe la utilidad que tiene la línea de productos. Imagínense que finalmente son cumplimientos por proyecto. Imagínense una empresa, como le he puesto el ejemplo, un distribuidor que no sabe si cada proyecto que hace gana o pierde. ¿Por qué? Porque no ha calculado el costo de colocar las cosas como debe ser, donde debe ser. Ni siquiera, deja tú calculado, estimado. Y bueno, ahora imagínense poner esto dentro de... claro que sí, sí. Eh, imagínense pues empresas que no tienen ese conocimiento. Pues qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias, Nacho, que has estado con nosotros esta charla. Sabemos que tienes compromiso y bueno, a veces que Les, también tengo compromiso. les quiero pedir una disculpa, tengo que moverme un poco antes, tengo que ir a hacer un cumplimiento de entrega de proyecto. No, me pidieron entrar a una reunión unos minutos antes. Les agradezco mucho su atención y tengan un muy buen día. Memo, como siempre, muchas gracias por tu atención y por la deferencia en invitarme a la reunión. No, gracias a ti, Nacho. Cuídate mucho, que Un a ti te viene. abrazo. Yo voy terminando esto. Adelante, adelante. Gracias. ¿Y qué nos llevamos de esta parte? Bueno, lo que quiero que nos llevemos en nuestra casa como práctico, como agradecimiento por su tiempo, son ideas para que vean su propio proceso de cumplimiento. Está completo. Estoy considerando las tres perspectivas. ¿Cómo es su ejecución? Ahora vean, cada uno de este tablero que vimos, puedes plantear riesgos. Lo que hacemos es, de la forma canónica, hacemos una capa multilayer, multicapa, donde vemos indicadores, riesgos, tecnologías, procesos. Y entonces, ninguna empresa va a tener así perfectamente tejido toda esta matriz. Y ahora menos en los layers. No, pero el visualizarlo nos da una respuesta muy importante para ti. ¿Por dónde comenzar? El punto no es qué tengo mal. El punto es por dónde comenzar que me va a representar el mejor esfuerzo. ¿Por dónde comenzar? Puede ser, vamos a comenzar por indicadores, vamos a comenzar por automatización, vamos a comenzar por digitalización. ¿Por dónde comenzar? Y puede haber varias alternativas. Entonces, lo que te ofrecemos es un mapa que nos diga por dónde comenzar. ¿Sí? El beneficio es modularidad, que puedes ver exactamente lo que sucede, y el beneficio cuando lo integras es confiabilidad operativa. Me tocó un cliente en el cual el resumen fue, mira, más del 80% de lo que haces, lo haces bien. No te recomiendo que hagas una documentación de procesos como me pidió originalmente. El único problema está en que lo que quieres hacer estratégicamente no corresponde a lo que haces. Entonces, no necesitas una documentación de procesos, necesitas un diseño de unos procesos que te faltan. Los que haces los estás haciendo muy bien. ¿Para qué perdemos tiempo? ¿Para qué perdemos dinero documentando lo que estás haciendo bien? Lo vamos haciendo conforme vaya saliendo, pero si lo que quieres es darle un giro estratégico, por aquí no va. Va por
la cuestión de este rediseño. ¿Qué es lo que nos falta? El riesgo, ¿qué riesgos tienes? ¿Qué riesgos operativos, económicos, financieros? Que fue una gran lección con este cliente. Y desde luego, la innovación y transformación digital. El detalle, estamos en la cuarta revolución industrial. El detalle no es por dónde ir. El detalle es por dónde empezar. Ese es el punto y es en donde nos enfocamos. La innovación con este modelo de Process Lab lo que nos permite es ser más certeros, más precisos y más modulares. Te invitamos a platicar de lo que hacemos, del Process Lab, de cómo puede generar en tu organización un cambio. Y bueno, nuestras redes sociales, consulta los videos que tenemos, no tienen ningún costo, contáctanos, también las preguntas pues no tienen ningún problema. Nuestro correo electrónico, contacto@competitividad, nuestro internet y pues por ahora nuestro agradecimiento de permitirnos estar un poco contigo compartiendo y ojalá que te hayas llevado pues algo valioso para tu organización. Muchas gracias. Si tienen comentarios, si tienen cualquier cosa, estamos cerrando y les agradezco su participación. Jorge, gracias a ti por tu gentileza de tu compañía. Gracias a ti, Rubén. Buen día, que siga bien, que sigan su cita de las 11. Muy bien. Muy bonito día y muy bonito fin de semana.